the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg. Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D.O.E. Yeah, yeah, yeah. Da-da-da-da-da. It's the one and only Eagle Double G. Eagle Double G. Hold up. Yeah. Swirl. Casen a ese maldito bastardo como si fuera un animal. El suelo temblaba antes incluso de que el primer golpe cayera en la cima de aquel monte repleto de neblina de nieve. El último enfrentamiento de una vida y el inicio de otra había explotado, un choque tremendo siendo el primer furtivo puñetazo que había hecho contacto en aquella zona había hecho acto de presencia, mostrando de un lado la imponencia de un ser aprovechado desechado por su familia, queriendo salir victorioso de una victoria que incluso no le pertenecía y del otro lado un ser que aunque nunca se había dado a conocer era sin lugar a duda posiblemente el ser más fuerte que había pisado aquellas tierras, elemento viento purga de ráfagas, aquella acumulación de energía elemental lo impactó completamente y estando tan débil no pudo hacer nada después de todo, tenía más de 48 horas en combate tras combate cualquier otra persona ya se había dado por vencido aún así él tenía motivos de más para seguir después de todo la vida de las dos personas más importantes en su vida estaban en sus manos, notando movimiento entre los escombros no podía evitar enojarse, maldito desgraciado ¿acaso cansa? No se muere el muy maldito, Renmaru purga del cielo, hijo de su frase se cortó cuando aquel sujeto usando su última técnica mortal fue capaz de alcanzarlo pese a estar tan débil, la devastación fue notoria después de todo aquel monte se vio devastado en su totalidad pese a ser uno de lo más resistente, no está muerto aún así al menos, me dará tiempo Ratsuga a cambio de espacio, él desapareció, mi vida entera me entrené y me hice fuerte, conocí gente por la que daría mi vida, él sonrió puedo decir que sin dudas moriré sin arrepentimientos, nadie se quedará con la gloria de haberme matado esa dicha nadie puede llevársela después de todo yo soy la misma muerte en vida, rayos azotaron la zona mientras que su energía se canalizaba mayormente cerca de su corazón técnica prohibida resurrección eternal, el alma de aquel indomable joven poderoso salió de su cuerpo y al instante aquel cuerpo explotó dejando a su paso una devastación gigante que cubrió todo ese mundo haciendo temblar aquella galaxia, dejando en claro que la supuesta suprema amenaza que ellos mismos habían despertado a la amenaza con la vida de sus dos seres más prestados había muerto, Palacio Esmeraldas, no pude evitarlo aún así quizás en la próxima vida sea mejor persona y mucho más fuerte para no tener que depender tan solo de tu protección, lágrimas salían de los ojos de aquella joven mientras miraba como la otra mujer estaba boca arriba en aquel frío suelo, las barreras que tiempo atrás habían sido colocadas para protegerlas se vieron perforadas, aquel palacio se vio destruido en su totalidad, en su hecho de muerte un recuerdo pasó por su cabeza, tras 2 meses no hemos podido hacer nada para detener el avance de las fuerzas aliadas, si me hubieras hecho caso esto no estaría pasando, teniendo las fuerzas para incluso gobernar el mundo tú no quisiste hacerlo, te lo dije en un inicio o no, puede que ahora te teman pero en el momento mínimo que te puedan poner la pata encima créeme que lo harán. Caminando hacia una de las ventanas de aquel castillo, miraba como el hogar en el que había vivido tranquilo por años, estaba siendo destruido por la simple avaricia de los cultivadores avariciosos, por primera vez en su vida aquella persona se sentía enojado, quédense aquí yo me haré cargo del resto, oye ¿qué estás pensando hacer? Ellas dos intentaron retenerlo, presión involuntariamente salió de su cuerpo sometiéndolas por completo dejándolas inmóviles, saliendo de aquel castillo sus pisadas se volvían pesadas la energía retenida durante años por fin volvía a recorrer su cuerpo, fue un error no haber hecho algo antes, él desapareció poniendo unas barreras sobre aquel castillo impidiendo que la gente de dentro salieran, nos encerró maldición, en la próxima vida si es que la hay, no volveré a cometer el mismo error 2 veces, ambas vidas desaparecieron tras aquella explosión que terminó con aquella era destruida, a través de los tiempos muchas cosas habían comenzado a cambiar, alianza de poderoso fuerzas afligidas y dimensiones pequeñas.
se habían recontrado formando una nueva era de destrucción y conflictos entre los cultivadores. Tiempo después, era algo inevitable en su momento, fue capaz de incluso hacer temblar a los seres divinos. Aún así, el único error de su vida resultó ser que era un mortal. A través del tiempo, como usted mismo lo mencionó, era algo inevitable. Después de todo, él mismo desnegó volverse un dios. Caminando así a su castillo, solo decía, su muerte a través del tiempo seguirá siendo una pérdida a tomar en cuenta. Aún así vivió como mejor quiso. Eso fue libertad pura. Muchos otros seres sentirán envidia de tal persona. Son Goku, el ángel divino sin título, está muerto. Por otro lado, en un lugar muy alejado fuera de los conocimientos del plano de los vivos, un alma en refinamiento de reencarnar mostraba inestabilidad en las raíces espirituales fragmentadas por el tiempo. Destruyela, superior, no importa su posición, usted no puede tomar una decisión tan apresurada. Una ventisca de energía mistificada de alma lo sacó disparado. No seas estúpido, esta alma ha permanecido por siglos aquí y está a punto de explotar. Aún en esta época no ha sido capaz de mezclarse con otra para formar un nuevo ser. No me imagino que tan fuerte fue estando en vida para que algo así suceda. Eso lo había pensado mientras que canalizaba energía purgadora capaz de eliminar las almas de aquella dimensión fuera de la vida. Purga glacial, aquella acumulación de energía muy poco conocida se disparó. Aquel extraño lugar comenzó a temblar de la nada. Una fuerza temible no perteneciente a ninguno de los dos planos conocidos había aparecido en aquel lugar. La tierra espiritual de las almas perdidas tiembla, sudor baja de su rostro, pánico se reflejaba en su mirada, dejando en claro que lo acontecido nunca había siquiera sido imaginado. ¿Qué sucede, Hilary? Tu ataque de recién no pudo haberle causado tanto daño a esta tierra prohibida. No lo sé, estás temblando. El cielo repleto de almas se llenó de truenos que cambiaron completamente el ambiente. Una palma estampó su cabeza en contra de aquella tierra que se decía que era no solo sagrada sino que también espiritual, y aún así la potencia la había hecho chocar contra la tierra. Pero qué demonios, ella estaba a punto de moverse, sin embargo una presión anormalmente temible le cortó la respiración. Aquel ser les pasó brillando por el lado. No intervengan, mis asuntos no les concierne. Sello retritivo liberado, su nivel de fuerza explotó logrando ponerse de pie. Soy una de las encargadas principales de este lugar. Como que no me concierne un asunto como este. Estabas a punto de explotar. Cristalizaciones de vida chocaron contra su cuerpo dejándola sin palabras. No estaba por explotar. Este mundo fuera de los conocimientos humanos funciona mezclando un par de almas para reencarnar. Me di cuenta de eso ya que tiempo atrás intenté hacerlo por mi cuenta y se me fue imposible siquiera salir, pero ya hubo alguien que murió lo suficientemente digno como para mezclarse conmigo. Luces de un verde escarcha alumbraron aquel mundo mientras que aquel mítico ser volvía a formar aquella anomalía que antes había preocupado a las encargadas de aquel lugar, logrando su cometido de forzar una reencarnación apresurada. Después de todo, el alma con la que se había mezclado, que era la del denominado ángel divino sin título, apenas si tenía 4 horas de haber llegado, aún así lo había logrado, provocando que una nueva vida surgiera en el mundo de los vivos, no sin antes haber dejado una hazaña digna de recordar en aquel lugar. 10 meses después, Dimensión Umbral. Caminando por aquel lugar durante la noche, se mordía el labio inferior con frustración. Después de todo, ¿a qué madre le gustaría hacer lo que estaba a punto de hacer, dejando a aquella pequeña criatura en el suelo? Lágrimas se deslizaban por su rostro. Lo siento muchísimo, mi amor, aún así era algo muy necesario. ¿Era esto o matarte? Soy escoria, lo sé, aún así prefiero esto 1000 veces antes que quitarte la vida. Este mundo está podrido, aún así sé que alguien te cuidará como es debido. Tú eres la explicación que le tengo al mundo del porqué de la noche a la mañana. Me comencé a ser tan débil. Tu hijo mío serás increíblemente fuerte. Una esfera de energía se disparó de su mano, alumbrando el cielo, llamando la atención de alguien que estaba muy cerca de ahí, mientras que ella desaparecía con el corazón destrozado. Después de todo, hacer eso no era algo que cualquier mujer con sus cabales bien puestos le gustaría hacer. Esa explosión provino de este lugar, pero aquí no hay nada. Mirando la zona, analizaba su entorno, mirando que había una cosa tirada en el suelo que parecía moverse.
acercarse, y eso que es acercándose miraba que era un niño, es un mocoso, confusión cruzó su mirada, fue abandonado, es una lástima mi estilo de vida, no me permitiría criarlo como es realmente debido, su mano se cubrió de energía, quizás sea lo mejor, gran parte de la parte trasera de aquel bosque se vio destrozada, aún así aquel bebé seguía intacto, en el último segundo había apuntado a otro lado, mordiéndose un labio y lo recogió del suelo. Caminando así a la capital de aquel planeta pensaba, será duro pero es mejor que la cruda muerte, ella se encargó de criarlo pero siendo una de las comandantes de aquel imperio era obvio que no siempre podía cuidar de él, cosa que provocó que en el transcurso de su crecimiento personas que en el fondo de su corazón sentían odio por aquella mujer lo usaran a él como archivo expiatorio para desquitarse. 19 años pasaron como el agua descendente de un río, sentado delante de aquel lago miraba su reflejo en aquella agua cristalina, sintiendo a alguien a sus espaldas susurro, ¿ya regresaste? Aquella mujer miraba la espalda de aquel joven repleta de moretones, aruñazos y cortes, la segunda mejor fortaleza más resistente de aquel imperio comenzó a sacudirse, sangre le salían de los nudillos, y aquella aura desprendiendo un poder enorme, provocaba anomalías en aquel lago que tenía delante. Lo raro era que pese a que ella cuando se enojaba nunca era capaz de retener su instinto asesino, él nunca se veía realmente afectado. Era algo que era extraño. Después de todo él no desprendía energía, por lo tanto al menos debería de verse afectado, cosa que no pasaba. Tranquilízate, estoy bien. Aquellas palabras fueron capaces de calmarla. Caminado hacia él lo abrazó por detrás. Lo siento muchísimo, otra vez no estuve para protegerte, no tienes que preocuparte, hay cosas que simplemente se nos salen de las manos, no tienes por qué sentirte culpable. Ella estaba a punto de decir algo, sin embargo encima de aquel lago alguien había aparecido. Señorita Yasari, hay una reunión en la fortaleza principal a la cual usted debe de asistir. Ella caminó encima del agua, mirando que aquellos ojos dorados habían seguido cada uno de sus pasos, no pudo evitar sonreír. Usando poder gravitatorio lo acercó a ella, mientras que cambiaba de lugar, apareciendo en una sala repleta de gente. Murmullos comenzaron a escucharse levemente cuando ella junto con él y la otra chica aparecieron en aquella sala. Yasari, en este lugar solo se permiten personas de alto valor y prestigio, no un simple mequetrefe. Presión lo enfocó solo a él cortándole el aire. Últimamente te has querido alzar demasiado siendo tan pequeño, ustedes malditos estúpidos se aprovechan de él cuando yo no estoy, veamos si tienes el valor suficiente para hacerlo conmigo aquí. Una fuerza igual o superior a la que ella afligía apareció deteniendo las acciones. No estamos aquí para pelear entre nosotros, la reina está gravemente herida y la doble alianza contraria se hace cada vez más y más fuerte, no podemos estar perdiendo el tiempo en tonterías. Un temblor sacudió la habitación cuando Yasari salió disparada a través de un agujero creado tras chocar en contra de la estructura de la habitación, sosteniendo el cuello de aquel ser que él consideraba basura. Salió por el mismo agujero. ¿Qué crees que estás haciendo? Energía se canalizaba en su palma. Déjalos, a veces es mejor así. Los demás dentro de allí salieron de ahí estando de acuerdo. En los aires se le apretaba el cuello con cada vez más y más fuerza. Mirando a aquella mujer, él le cortó el brazo a ese joven, dejándolo caer al suelo. Ella estaba por moverse, no obstante una furtiva patada le llegó de repente desde arriba, y al no esperarla se impactó ferozmente contra la tierra creando un leve temblor. ¿Acaso tú también quieres participar en esto? No te dejaré con toda la gloria. Esa maldita mujer se cree es muy superior, veamos si puede contra los dos. Ella se levantaba mirando la exagerada cantidad de sangre que salía de aquella extremidad perdida de aquel joven. Maldita sea, ella intentó ayudarlo, sin embargo la que perdió una extremidad esta vez fue ella, y a la vez se vio ser apaleada. Después de todo, estaba desgastada y eran 2 contra 1. Era obvio que en aquella situación era imposible que siquiera pudiera propinar siquiera un buen golpe. El suelo comenzó a temblar, fuertes huracanes ponían de nervios a los espectadores, una lluvia de sangre cayó al suelo, sin que ellos lo vieran. Él se había movido y le había arrancando un brazo a cada uno. ¿Qué sucedió? Ese muchacho, con el dolor placado en la cara, miró a ese sujeto delante de Yasari. ¿Qué fue lo que hiciste? Ella estaba con la boca abierta, él miraba al frente mientras que alzaba una mano, y energía se canalizaba en ella. Nunca mostré maestría en el cultivo, porque no quise meterte en problemas, no porque no pudiera ser fuerte, incluso nunca he entrenado en mi vida, y aún así siento que puedo aplastarlos a todos con un solo golpe si me lo propongo. Una aura formidable salió por primera vez de aquel cuerpo bendito. Si quieren matarla
o siquiera toparla tendrán primero que pasar por encima de mí, ni que eso fuera tan difícil, si lo hice en el pasado que me lo impide en el presente, corriendo con una velocidad según el Suprema se le fue encima, vuélvete átomos antes de la creación viene la destrucción, la energía en su mano se volvió violenta saliendo disparada, alcanzándolo por completo creando una cúpula de energía que cubrió todo su cuerpo desgarrando su ser hasta los cimientos, es así como se hace no seas idiota Kakaroto comprendes la materia que forma la energía destructora. Señor Goku, pese a que usted no tiene carácter de dios destructor, usar la energía destructora no debe ser imposible para usted. Después de todo, se necesita menos control para usar esta energía que el mismo ultra instinto. No sé qué son esos recuerdos, hay muchas cosas de mí que no entiendo aún así si no importa, esa cosa fue capaz de matarlo, no solo eso también destruyó sus átomos uno tras otro, creando un lecho de muerto aún más doloroso, ella no se movía era tanto el miedo que había perdido el tacto en sus piernas, mientras que sus ojos se dilataban no creyendo lo que había visto, una espada se enteró delante de ella donde aterrizó una mujer encima de ella, tendiendo su mirada puesta en él lo analizaba detalladamente, pudo hacer tanto con un solo brazo, y encima todo fue de la nada bastante impresionante, no vayas a pelear con esa mujer de la espada, ella podría matarte de un espadazo si lo quisiera, no pienso pelear si ella no me ataca pero si lo hace no me quedaré con los brazos cruzados. La extremidad que había perdido se regeneró de la nada, cicatrices, moretones, todo se desvaneció dejándolo intacto, ya viene siendo hora de que tome cartas en el asunto, este mundo necesita una mano dura, vamos mocoso no te creas tanto tan solo por haberte curado, cultivadores mutantes bestias y seres capaces de usar magia también pueden hacerlo así que no te agrandes tanto, solo usaré mi 40% para probarlo tampoco quiero matarlo según vi puede quedar con vida si uso tal fuerza, ondulación de energía azotaron la zona cuando ella liberó poder, mirando la mirada de Yasari mencionó, no usaré mi espada en su contra pero la muerte de uno de los pilares de este imperio debe pagarlo solo usaré la mitad de mi fuerza como mucho, si es capaz de aguantarme media hora, le perdonaré la vida claro si es que no muere antes, descuida ella no puede vencerme, ¿qué te pasa de dónde sacas tanta confianza? Solo obsérvame y mira que no has estado perdiendo tu tiempo al criarme, ella desapareció aún así aquellos ojos dorados. No le habían perdido el rastro, el choque de ambos puños creó un cráter consideraba debajo, la demostración de fuerza física culminó cuando Sayaka pese a ser conocida como una de las más fuertes de aquel lugar salió disparada hacia atrás, que enorme fuerza física, desapareciendo en un estallido de velocidad canalizaba energía entre sus palmas, quizás cuerpo a cuerpo no puedo ganarte aún así no me puedes superar en todo, ilumina el cielo con tu enorme poder expirar de sangre sombrío, esa técnica se disparó, energía púrpura volvió a nacer en su mano, y al dispararla en contra de aquel ataque que lo acechaba una explosión devastó gran parte de la zona sacando disparado a los espectadores, su reacción fue bastante formidable y rápida, no intentó forcejarla al atacar simplemente la hizo explotar, un poco alejados de la zona ella lo miraba sin tener palabras, es lenta, ¿qué fue lo que dijo ese bastardo? Dijo que la superior Sayaka era lenta, maldito mocoso engreído, estando detrás de él miraba aquellos ojos dorados brillantes. Soltando un izquierdazo partió a la mitad del bosque espeso que tenía delante llevándose consigo a Sayaka que había aparecido justo en ese punto, una presión sorprendente puso de cabeza la zona, Saya dijiste que solo usarías la mitad de tu fuerza, ella apretaba los dientes sabía que era imposible ganarle estando tan limitada después de todo, usar la mitad de su fuerza comprimía casi todo su arsenal, vamos no te limites alguien como tú no puede matarme, el idiota es un arrogante, incluso puedes usar esa espada que está clavada por allá después de todo no era la diferencia, maldito arrogante, ven espada espejo del vacío, soltando el primer espadazo desgarró el aire, partiendo la tierra en tres mostrando la potencia de solo una blandidad, un paso de él fue suficiente para calmar el ambiente, mordiéndose el labio se abalanzó en su contra, corte de la luna vacía, su tercera mejor técnica explotó en su contra, una explosión formidable puso aquella pequeña zona en una situación apretada.
lo alcanzó directamente, maldita sea. El humo se dispersó dejando ver cómo él sostenía con tan solo una mano aquella espada haciéndolo parecer fácil, y en un movimiento rápido la sostuvo por el cuello estampándola en contra de la tierra. Mucha energía salía de ella en modo de explosión tratando de liberarse, cosa que se le hacía imposible. Un grito de su parte pareció abrir un poco el cielo al haber liberado toda su fuerza. Rayos, me tomó por sorpresa. Furia de invierno sangriento, furia del cielo. Dos técnicas empleadas de su parte causaron una explosión aún mayor. Maldición, ella respiraba forzadamente. Ondulaciones de energía la hicieron retroceder. Esto no puede ser. Sus ojos la miraban directamente y por segunda vez ella sentía leve pavor. Atacando con desesperación, no era capaz de siquiera tocarlo. El sonido de un puñetazo rompiendo huesos inundó el área mientras que ella salía disparada con bastante sangre saliendo de su boca, estampándose en contra del suelo. Miraba a aquel sujeto encima de ella con aquella energía en las manos. Ríndete, mujer, no tienes la más mínima oportunidad. Ella trataba de ponerse en pie no pudiendo. Una mujer le puso la mano en el hombro mientras que le pasaba por el lado. No estuvo tan mal, aún así perdiste porque lo subestimaste más. Ella se elevó a su altura mirándolo directo a los ojos. Aún sigues canalizando energía, ¿es que acaso no sabes a quién tienes delante? Viendo que él no le quitaba la vista de encima y no parecía querer retroceder, estaba a punto de moverse, pero él lo hizo más rápido poniéndosele enfrente, apuntándole la energía. Ya canalizaba justo a centímetros de la cara. No te conozco y no me conoces, puedo ver que estás muy herida. Acabar con tu vida en este momento no debe ser gran problema, así que no me tientes. Tu gente fueron los que empezaron todo este desastre. Yo estaba tranquilo, ustedes fueron los que me pusieron en movimiento. Ella lo miraba directamente. Instinto de la muerte llenó el aire, poniendo la situación aún más pesada a su lado. Ya es suficiente, no podemos meternos en más problemas, ya hiciste suficiente. Estas personas empezaron todo primero, no volveré a quedarme sin hacer nada viendo cómo intentan pasarme por encima. Siendo tan débiles se quieren hacer los fuertes. Yasari, él tiene razón, es algo que no se puede negar. Aún así, sé que puedo matarlo, pero ¿de qué me serviría alguien tan fuerte estando muerto? Llévatelo de aquí, no quiero más inconvenientes. Vámonos. Lo dejarás ir así sin más. Ella apretaba los puños enojada. En este momento no puedo vencerlo. Si tú estando a tu máximo no pudiste, que me dejas a mí que ni siquiera estoy a la mitad de mi fuerza real. Eso lo había susurrado mientras que el área se quedaba con solo ellos dos. Ay, ¿estás bien? Sí, pero tengo que pedirte una disculpa, no pude contenerme, tal parece que no puedo simplemente quedarme sin hacer nada por toda una vida. Sonriendo usó su cambio de lugar para llegar a hogar. Mirando aquel lago mencionó, no sabía que eras tan fuerte, pero recuerda esto, en la vida uno como persona no puede llegar a evitar. El mundo en el que vivimos está lleno de injusticia. Apenas te estás abriendo paso por los senderos que conforman la vida, eres joven y te has sabido ganar mi cariño. No importa lo que hagas, siempre estaré de acuerdo con las decisiones que tomes, así sean buenas o malas. Solo tú puedes formar tu camino, eso es la llamada libertad.